Muchas gracias a FAES por invitarme a una nueva sesión de su campus. Muchas gracias a las dos personas, los dos buenos amigos que me han precedido y que me han puesto en una situación un tanto difícil, ¿no? Porque es difícil ya decir alguna cosa adicional que pueda ser de alguna manera original o que tenga sentido, porque son dos grandísimos profesionales, lo han demostrado a lo largo de toda su trayectoria y lo siguen demostrando todos los días, y eso lo hemos visto al escucharles. Yo, por lo tanto, pido disculpas a priori porque en algunas cosas voy a ser un tanto reiterativo, aunque intentaré introducir algunos elementos que creo que no han salido suficientemente. Empezaré por una reflexión inicial que liga con lo que ya se ha dicho y en la que creo firmemente, ¿no? Y es que la política exterior de un país, la proyección internacional de un país, no es solo ni muchísimo menos el trabajo de su diplomacia, sino que sobre todo la percepción externa del grado de fortaleza y de solidez internas. Y cuando un país es internamente sólido, es percibido como un país cohesionado, es percibido como un país que progresa, ese país puede desarrollar una política exterior ambiciosa, puede tener una proyección internacional positiva, y lo contrario también es cierto. Creo que hay una correlación casi del 100% entre el grado de cohesión y de fortaleza interna y la capacidad de la política exterior y de la proyección internacional de cualquier país y desde luego del nuestro. No me voy a remontar a la historia ni la voy a hacer muy larga, pero lo que acabo de decir se refleja en nuestra historia, ¿no? Desde que somos propiamente España, ¿no? Cuando se produce la Reconquista, la proyección internacional de España tiene, yo diría que, dos vertientes básicas, ¿no? Voy a simplificar muchísimo, pero me entenderán. Una vertiente que viene de la Corona de Aragón, que normalmente, después de fracasar en su intento de subir hacia el norte, pues se orientó hacia el Mediterráneo. Y esa vocación mediterránea nos viene desde esa época y desde luego permanece. Y hay otra vertiente que viene de Castilla y León, que es básicamente mirar hacia el Atlántico. Y por lo tanto tenemos también una vertiente atlántica de nuestra política exterior que combina con esa vertiente mediterránea y que se unifica a partir de los Reyes Católicos. Ahí empieza el gran progreso de España, ¿no? España fue la primera potencia mundial y en los primeros Austrias, ¿no? Y fue nuestro gran momento. Y estábamos presentes en todo el mundo, ¿no? No se ponía el sol en nuestros dominios. Es verdad que eso nos generó enormes enemigos y coaliciones entre ellos que intentaron efectivamente acabar con nuestra hegemonía y al cabo de un tiempo lo consiguieron. Pero no solo fueron coaliciones que tenían un componente político o militar, sino que ya en esa época trabajaban la imagen. Y de esa época viene la leyenda negra, por ejemplo. O sea que ya hace bastantes siglos ese tema de las marcas y de las imágenes se trabajaba más allá de la política, más allá de la guerra y más allá de la economía, y desde luego se proyectaba también en la propaganda. Bueno, eso nos llevó, voy muy rápido, a un proceso de decadencia largo, que nos fue aislando del mundo. Y probablemente la prueba fuimos perdiendo todas las colonias, las últimas en 1898, y la prueba de esa decadencia y de ese aislamiento fue algo que, desde otra perspectiva, puede resultar positivo, pero que indica nuestra irrelevancia estratégica, y es que no participamos en las dos guerras mundiales. No participamos directamente en las dos guerras mundiales. Fuimos un país que se quedó al margen. Bien, tuvimos nuestra propia guerra civil y durante la etapa franquista, de nuevo, la percepción externa de nuestra realidad interna, en este caso, no descansaba sobre una falta de cohesión interna, aunque el país estaba muy dividido en lo espiritual, ni tampoco en una cierta capacidad de modernizarse, sobre todo a partir del Plan de Estabilización del 59, sino que se basaba en la pésima percepción de nuestro sistema político, de la dictadura. Y eso hacía que nuestra política exterior fuera enormemente pobre. La anécdota, sin querer elevar la categoría, refleja un poco lo que estoy intentando decir.
Hubo un gran ministro de Asuntos Exteriores, que era Fernando María de Castilla, al que los chascarrillos denominaban el ministro del Asunto Exterior, porque solo nos dedicábamos a la reivindicación de Gibraltar, porque difícilmente podíamos incidir en otros ámbitos, habida cuenta de nuestra pésima imagen externa y de ser un país que durante bastantes años incluso estuvo apestado. No se nos permitió la entrada en Naciones Unidas hasta bien entrada la década de los 50, no a principios, pero sí que hubo un punto de inflexión ahí para reconocer toda la realidad, que fue el año 1953, cuando de alguna manera ese aislamiento internacional, ese carácter apestado del régimen se modula y se modera y cambia significativamente con el concordato con la Santa Sede y con los acuerdos bilaterales de defensa con los Estados Unidos para la implantación de bases norteamericanas en España. Bien, por hacer la historia rápida, se ha referido Javier a eso y lleva toda la razón. A partir del año 75 ese panorama cambia completamente y de ser un país apestado, de ser un país mal visto, de ser un país con una política exterior muy débil como resultado de todo eso, pasamos a ser en 30 años un país admirado, un país que es visto con, digamos, desde fuera con admiración y incluso con sorpresa de cómo es posible que los españoles, con su larga historia llena de sangre, llena de atraso, llena de decadencia, sean capaces de hacer una transición política absolutamente modélica, sin apenas violencia, al margen, como es natural, del brutal terrorismo de ETA, pero sin la violencia política propia de una transición desde una dictadura, y al mismo tiempo modernizando enormemente el país, haciendo progresar su economía, convirtiéndonos en un país que hasta hacía poco había sido receptor de ayuda en términos de cooperación al desarrollo, éramos un país en vías de desarrollo, pues pasamos a ser un país plenamente desarrollado y hasta hace muy poco uno de los aportantes a la cooperación internacional también más relevantes, ¿no? Bien, eso también cambió nuestra política exterior, como es lógico, porque pudimos empezar a desarrollar una política exterior propia de un país admirable y que cuando se proyectaba hacia el exterior se escuchaba con atención la opinión de España. Eso se fue construyendo peldaño a peldaño. La política exterior difícilmente se hace a base de genialidades o de momentos concretos, sino que se va construyendo todos los días. La credibilidad y la fiabilidad se va construyendo todos los días y, como bien sabemos, se puede perder a partir de determinados errores muy, muy concretos. Y ahí conviene hacer quizá una reflexión adicional, y es que nuestra política exterior, incluso cuando yo llegué al Ministerio de Exteriores, eso formaba parte de la doctrina tradicional, ¿no? La política exterior española se decía descansa sobre tres ejes. Nuestros intereses vitales descansan sobre tres ejes. Uno es, evidentemente, Europa, el otro el Mediterráneo, Corona de Aragón, y el otro el Atlántico, Iberoamérica, Corona de Castilla. Y eso es verdad, y sigue siendo absolutamente cierto. La política europea, ya lo estamos viendo ahora, y de qué manera ya no es una política exterior, sino que forma parte de nuestra realidad cotidiana. Pero evidentemente tenemos que seguir prestando una gran atención al Mediterráneo, y están pasando muchas cosas ahí que no sabemos cómo van a terminar, y desde luego nuestra proyección iberoamericana es absolutamente esencial y se ha repetido. Hay una anécdota muy conocida del presidente Mitterrand, del presidente francés, que decía con cierta nostalgia y con cierta envidia, decía: ¡ay, si Francia tuviera Iberoamérica! Porque Francia tiene solo la francofonía y, con todos los respetos, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, evidentemente esa proyección latinoamericana e iberoamericana pues es sustancial, pero creo que se hizo un movimiento que tenía muchísimo sentido y que desde luego lo sigue teniendo, y que en algunos casos ha pasado por vicisitudes, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Uno era construir una relación con Estados Unidos que no fuera la relación hasta entonces existente de dependencia basada en los acuerdos estrictamente militares, y pasar a tener una relación estratégica con Estados Unidos, ¿no? Cabeza del mundo occidental, una de las dos partes del vínculo transatlántico, y desde luego un claro apoyo a nuestra propia voluntad de formar parte de ese privilegiado grupo de naciones que conformamos el bloque occidental.
Y creo que se consiguió. Creo que se consiguió y de manera muy relevante, ¿no? Y se consiguió no solo porque desde España decidimos que eso se tenía que hacer, sino porque éramos suficientemente fuertes y éramos percibidos como suficientemente importantes como para que los Estados Unidos se tomaran también en serio esa relación. Yo recuerdo, es una anécdota personal y perdón por parecer el abuelo Ceboleta por contar batallitas, ¿no? Pero recuerdo una anécdota personal que me impactó enormemente. Creo que estaba el embajador Rupérez, además. Cuando fui a ver al entonces secretario de Estado norteamericano, a Colin Powell, le expliqué esta voluntad que tenía el gobierno español de utilizar la renegociación de los acuerdos militares para dar un salto cualitativo a nuestra relación bilateral, en lo político, en lo económico, en lo científico, en lo cultural, en lo empresarial, en la política antiterrorista. Había toda una serie de elementos que nosotros queríamos introducir en la agenda, ¿no? Y en un momento determinado yo quizá me pasé de humilde y dije algo así como: ya sé que jamás podremos tener una relación como la que tienen ustedes con el Reino Unido, pero nos gustaría acercarnos a eso. Y la respuesta de Colin Powell me dejó muy impactado, porque simplemente me dijo: why not? ¿Por qué no? Y efectivamente eso lo que reflejaba es que para un país el más importante del mundo, que son los Estados Unidos, el mantener una relación privilegiada con un país como España, siempre que España sea lo que tiene que ser, un país europeo, un país moderno, un país occidental, un país serio, un país fiable, un país comprometido, bueno, pues eso puede ser efectivamente, y lo fue, posible. Y el cénit de todo eso, de esa evolución, creo que fue probablemente la primera mitad de la década pasada, ¿no? Si tuviera que personalizarlo en un hecho concreto, singularizarlo en un hecho concreto, pues yo diría que el Tratado de Niza es el reflejo de esa fuerza de España. El Tratado de Niza consiguió algo que después hemos visto que no ha tenido continuidad, ¿no? Y era una especie de acuerdo interno entre cinco países, según el cual nada se podía hacer sin 3 de 5 y todo se podía hacer con 3 de 5. Y en esos 5 estábamos nosotros. Con un juego de mayorías y minorías que reflejaba precisamente ese esquema. Hay otro momento paradigmático que es la famosa y denostada por muchos, pero enormemente significativa, foto de las Azores, porque significa que una parte muy significativa del mundo occidental, y desde luego su cabeza, creen que vale la pena tener al lado, políticamente, en un momento muy complicado, tener al lado a un país como España. Y puestos a explicar anécdotas, voy a referirme a una tercera que va en la misma línea. El exministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller alemán, Joschka Fischer, suele recordarme algo de lo que yo fui testigo personal, ¿no? Él dice: el momento más astonishing, ¿no? El momento más shocking de mi vida política, decía Joschka Fischer, es el día que el primer ministro español, el presidente Aznar, le dice al canciller de la República Federal Alemana, Gerhard Schröder, le dice: querido Gerhard, lo que tú tienes que hacer es controlar el gasto. La imagen es tremenda. El primer ministro español le dice al canciller alemán: lo que tienes que hacer es ser un país serio y cumplir con tus compromisos, ¿no? Eso se podía decir porque España los cumplía, porque éramos un país serio, riguroso, fiable, que cumplía con sus compromisos internacionales y que tenía esa voluntad y esa determinación, ¿no? Bueno, todo eso, como bien sabemos, se rompe con posterioridad. Y en esos momentos, pues nuestra imagen nada tiene que ver con la imagen que teníamos en el año 2002, 2003, 2004. Y no solo por la crisis económica, que también, y en gran medida, no solo por la crisis económica, sino porque también hay determinadas orientaciones de la política exterior española que nos descarrilan del camino que teníamos marcado. Desde la retirada abrupta y sin negociar con nuestros aliados de las tropas en Irak, pasando por el llamamiento hecho desde Túnez a que los demás países siguieran nuestro camino, pasando por instalarse en algo tan, voy a ser bueno, etéreo como la alianza de las civilizaciones, algo del establecer relaciones privilegiadas con lo peor de cada casa en América Latina. Todo eso nos convierte en un país poco fiable,
porque la continuidad y el consenso en la política exterior son fundamentales. Solo se ha roto en contadísimas ocasiones hasta el año 2004 y, por ejemplo, cuando el referéndum de la OTAN, pero se reconstruyó ese consenso y ha habido una clara continuidad que se refleja en la voluntad de que España sea vista como un país fiable dentro del mundo occidental y compartiendo sus valores y, para entendernos, sin veleidades. Eso, por lo tanto, está también en buena medida en el origen del deterioro de la marca. Ahora nos fijamos mucho en la economía y es natural porque la situación es la más grave que yo personalmente he vivido y además creo que nos queda todavía muchísimo camino por recorrer, nos quedan todavía años para recuperar la normalidad, pero en cualquier caso, más allá de la economía, también ha habido serios errores de política exterior. Bien, vamos a ver, hay capacidad para corregirlo, se está haciendo y hay que darle tiempo al tiempo porque, como decía, la imagen de seriedad se consigue siendo serios todo el tiempo y mucho tiempo y, en cambio, la pérdida de imagen de seriedad se consigue con una frivolidad hecha en un solo día. Bien, palancas que podamos tener, por decir algo adicional a lo que ya se ha comentado, ¿no? Palancas que podemos tener para rehacer la marca. Bueno, hay una que ha sido esencial para la buena imagen de España hasta el año 2004 y que sigue siendo esencial a pesar del gobierno, ¿no? Que es la corona. La corona, el rey, la casa, no solo el rey, los reyes, los príncipes de Asturias, la corona y fundamentalmente la figura señera del rey. Eso es fundamental, porque eso también refleja desde la percepción externa la imagen del país y su capacidad para mantenerse unido. Por eso cualquier vicisitud que afecte a la Casa Real tiene la relevancia que tiene, que es muy significativa. Aquí hay un elemento adicional que quisiera introducir para la reflexión, ¿no? Cuando antes hablamos de la fortaleza y la cohesión internas de un país, desde luego no tenemos por qué pensar en la corona, que sigue estando ahí y sigue siendo un referente fundamental, pero sí que las instituciones y su prestigio son un elemento también básico. Y para un país no es bueno en absoluto, para su marca, que tengamos los problemas que tenemos en la justicia, con el deterioro de determinadas instituciones, o que nos hayamos cargado el prestigio del Banco de España. Esas son cosas que también hay que hacer una reflexión interna de por qué estamos generando ese deterioro, porque de alguna manera también nos lo estamos trabajando nosotros mismos. Por tanto, palanca importantísima, la corona. Segunda palanca, por supuesto, el gobierno, porque el gobierno es el que nos representa de cara al exterior y el gobierno tiene que ofrecer una imagen propia de un país que quiere una buena imagen y, por lo tanto, tiene que ser un gobierno serio, trabajador, honrado, que cumple con sus compromisos, que es fiel a sus compromisos internacionales y que trabaja por el prestigio del conjunto de las instituciones. Lo que tenemos que recuperar es nuestra fiabilidad como socios y como aliados. Y aquí quiero hacer una referencia especial a una de las instituciones que probablemente sigue manteniendo no solo intacto su prestigio, sino que lo acrecienta todos los días a pesar de las dificultades presupuestarias. Me estoy refiriendo a las Fuerzas Armadas, con una presencia internacional muy importante, con una profesionalidad indiscutible y que con la actual escasez de medios está haciendo una labor realmente muy importante. Y, desde luego, nuestros diplomáticos. No lo digo para regalar los oídos de Javier, ni para regalármelos a mí mismo, que he sido ministro de la cosa, ¿no? Pero tenemos unos magníficos diplomáticos que nos representan muy dignamente en el exterior, lo hacen también con medios muy escasos y, a pesar de eso, con una dedicación y una profesionalidad, insisto, admirables. ¿Qué otra palanca podemos utilizar? Pues, sin duda, la creación de consensos internos, de consensos políticos, de consensos sociales. El consenso sobre la política exterior me parece absolutamente fundamental, pero también el consenso sobre la estructura política y administrativa del Estado
y en estos momentos esa percepción externa que pueda existir de que determinadas regiones de España no están por el proyecto compartido, pues es algo que también, lo ha dicho muy bien Javier, creo que lo tenemos que tener muy presente y no podemos mirar hacia otro lado. Se ha mencionado sin ninguna duda la lengua y el componente iberoamericano y norteamericano, porque en estos momentos probablemente ya hay más gente en Estados Unidos que habla español que en la propia España. Ese va a ser un componente fundamental. Y eso es muy importante, no por España solo, ni fundamentalmente probablemente, sino por ese mundo de 500 millones de personas que hablan el español. Yo hace poco he tenido ocasión de estar en Corea y me he quedado gratamente sorprendido de, más allá del altísimo nivel de sus universidades y de sus centros educativos y de la obsesión que tienen los coreanos por la educación y el grado de exigencia y de esfuerzo que exigen a los jóvenes en la educación, me quedé absolutamente sorprendido de la cantidad de departamentos de español que hay en las universidades y la cantidad de coreanos que estudian español. Evidentemente no lo hacen pensando en España, pero esa es otra palanca que como país es absolutamente fundamental, y antes me refería a esa famosa anécdota de Mitterrand, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? Evidentemente, la sociedad civil. La sociedad civil entendida como los agentes económicos, los agentes sociales, entendido como todo lo que se ha dicho. No voy a reiterarlo, ¿no? Pero nuestras empresas multinacionales son una pieza fundamental, financieras y no financieras. Desde luego nuestros artistas en las diferentes manifestaciones artísticas, desde luego nuestros deportistas. De nuevo ahí se nota la envidia y la voluntad a veces que existe de erosionar la imagen del país en aquello que resulta más positivo, ¿no? Si alguien solo viera la televisión francesa y determinados programas, pues creería que los éxitos deportivos se deben a cosas poco deportivas, ¿no? Los guiñoles lo que nos reflejan también es esa voluntad de erosionar la imagen, pero en cualquier caso creo que la potencia de nuestros éxitos deportivos pasa absolutamente por encima de todo eso y lo estamos viendo también estos días. Pero la sociedad civil, más allá de los agentes económicos, de los artistas, de los deportistas, son también los ciudadanos. Y la cantidad, por ejemplo, de cooperantes españoles que andan por el mundo también reflejan una imagen de España, ¿no? Y la reflejan con una imagen de generosidad, con una imagen de voluntad de ayudar, que creo que es muy positiva. Y, desde luego, las relaciones entre instituciones educativas o la proliferación de foros de diálogo bilaterales en los que yo tengo el honor de participar en algunos y de presidir en este caso concreto el de Japón, y que también ayudan a construir o a reconstruir una determinada imagen. Ahí, en ese punto de las instituciones educativas, quiero transmitir una preocupación que creo que tiene que ser evidente para todos, ¿no? La preocupación es que, si bien, como se ha dicho, tenemos unas business schools, ¿no?, unas escuelas de negocios absolutamente prestigiosas en el mundo, en cambio no tenemos ninguna universidad entre las 300 primeras, ¿no? Y, por lo tanto, ahí, como país, es de las cosas que creo que menos éxito hemos tenido. A veces se dice que desde la transición ha habido un consenso político, con independencia del color político de los gobiernos, de que la sanidad pública tenía que ser una sanidad de altísima calidad, y probablemente es verdad. Tenemos una sanidad pública en términos de producto francamente buena, otra cosa es la sostenibilidad económica de la misma, pero tenemos una sanidad pública francamente buena. Tenemos también una dotación de infraestructuras envidiable. Nos faltan cosas, como es natural, muchas. Hemos cometido muchísimos errores, muchísimos. Algunas cosas son absolutamente patentes, pero somos un país bien dotado en general de infraestructuras, ¿no? Y, en cambio, como no ha habido, y ahí también ha habido consenso, todos los gobiernos han creído que hacer infraestructuras era bueno de por sí y que ayudaba a nuestra competitividad y a nuestra productividad. Podía haber diferentes debates de matiz, pero también ha habido un consenso general. Y, en cambio, ese consenso ha sido inexistente en el campo educativo. Y cada vez que cambiaba el gobierno han cambiado las leyes educativas, no solo las leyes en sentido estricto, sino el espíritu, la filosofía que había que inspirar a la educación. Yo, desde luego, comparto al 100% el espíritu en el que cree el Partido Popular, ¿no? Y es el esfuerzo. Eso que ahora los cursos llaman la cultura del esfuerzo,
Pues eso es en lo que creo, en la exigencia, en la búsqueda de la excelencia. Pero ha habido etapas muy largas de nuestra reciente historia en la que esos valores no han estado en el frontispicio de la política educativa y se han primado otras cosas, y eso tiene un coste absolutamente relevante, ¿no? Bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Y voy terminando. Pues yo creo que estamos hablando de esto primero porque, como se decía con anterioridad, los que somos patriotas estamos enormemente preocupados por el deterioro de la imagen de nuestro país. Y creo que todos podemos ayudar a reconstruirla. Pero la mejor manera de reconstruir la imagen de marca es volver a ser un país serio. Volver a ser un país, lo matizo, percibido como serio. Que desde fuera nos vean rigurosos, nos vean leales, nos vean fiables, nos vean con capacidad para cumplir con nuestros compromisos. Y hablamos de eso porque además el impacto de tener una mala marca es un impacto absolutamente perverso. Y el mayor ejemplo es el económico y se ha citado aquí. El coste que tenemos en estos momentos por la marca España para muchas de nuestras empresas está siendo enormemente alto. Es muy difícil encontrar financiación en las actuales circunstancias, es muy difícil seguir apelando al ahorro externo en un país que está brutalmente endeudado, no solo en el sector público, sino en el conjunto de su economía, pero desde luego es mucho más difícil además cuando quien pretende esa financiación son las empresas españolas. Por tanto, este es un tema vital, es un tema estratégico, tiene que ser, y lo es, y me consta, una altísima prioridad del Gobierno, pero hay que trabajarlo. Y quiero terminar ahí con dos comentarios, con dos apostillas. Una es una reiteración. La mejor manera de reconstruir la imagen de España es reconstruir el buen funcionamiento de España. Si al final volvemos a recuperar el crecimiento económico, reducimos la tasa de desempleo, volvemos a normalizar los mercados financieros, volvemos, en definitiva, a ir bien, eso es condición necesaria, no sé si suficiente, pero desde luego condición necesaria para reconstruir la marca. No puede ser solo una operación de marketing o de propaganda, tiene que responder efectivamente a una realidad que hoy no es precisamente una realidad muy presentable, ¿no? Y la otra postilla es, no voy a insistir en todos los activos que tenemos, se han mencionado hasta la saciedad, desde los chefs a nuestros artistas, nuestros deportistas o nuestro clima, nuestro paisaje, todos esos activos están ahí y hay que trabajarlos, hay que seguir trabajándolos. Pero sí que creo que más allá de que no puede ser esto una operación de marketing, hay que utilizar también las técnicas del marketing. Y hoy eso no se entiende sin la utilización de las nuevas tecnologías. Antes Emilio nos presentaba las imágenes que salían cuando tecleas en Google la palabra Spain, ¿no? Bien, ahí se puede trabajar. Ahí se puede trabajar y se puede trabajar a fondo, como se puede trabajar en las redes sociales y en general en los medios de comunicación. Algunos de ellos, aunque tengan esa maldad congénita como los anglosajones, pues también a lo mejor necesitan de una cierta labor de persuasión y de seducción que creo que muchas veces no ha sido suficiente. Estos son los comentarios que yo quería hacer, creo que me he ceñido al tiempo y muchísimas gracias por su paciencia. Que tenemos que ser muy conscientes que el centro de gravedad del mundo hoy está muy lejos de aquí. Durante siglos ha habido una hegemonía occidental en el planeta, durante 5 siglos, primero por las potencias europeas, luego por Estados Unidos. En el caso de las potencias europeas, el colofón de eso es el colonialismo. Nos pensábamos que teníamos el derecho natural de repartirnos el mundo y de hecho así lo hicimos, pero esto ha dejado de ser así. Resulta que de la gran victoria de Occidente en la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín se deriva una gran paradoja, y es que de esa victoria estrepitosa y sin paliativos y sin condiciones de Occidente se deriva el proceso de desoccidentalización más vertiginoso que ha vivido el mundo nunca. Y ahora el centro de gravedad del planeta está muy lejos de aquí. Por lo tanto, esa componente asiática hacia el Pacífico y hacia las nuevas potencias mal llamadas emergentes, porque han emergido y de qué manera, esa proyección hacia esas nuevas realidades me parece también una pieza absolutamente esencial, pensando en por dónde proyectamos nuestra propia marca.